Vamos a seguir considerando el tema de los límites inherentes a la autoridad y perfección de la palabra de Dios. Segunda parte. Como les dije en el video anterior, no estamos autorizados a añadir, quitar, modificar, tergiversar, ni cambiar el sentido de lo que está escrito. Esto quiere decir que cada palabra, cada enseñanza, pensamiento y obediencia de la Iglesia debe ser solo y únicamente lo que el Señor nos ha revelado en su palabra. Cualquier alteración nos desviaría de la voluntad de Dios, haciendo entonces la voluntad de los hombres. Vamos a leer algunos pasajes de la Escritura que nos enseñan este punto. Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19 dice: Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Este pasaje es sumamente claro. Se nos enseña de manera firme y con una severa advertencia a no añadir ni quitar a lo que está escrito. Dios desea que el contenido de su palabra permanezca en total integridad, pues todo lo que Él ha dejado escrito es definitivo y así debe permanecer. La palabra de Dios es para todos los tiempos y no debe verse afectada por la cultura, las filosofías, los pensamientos humanos, sabiduría mundana, ni el deseo de los hombres. La palabra de Dios es eterna y permanece para siempre. Primera de Pedro 1:25. Y también lo harán aquellos que se alinean a ella guardando los mandamientos. Primera de Juan capítulo 2 versículo 17. El hecho de que el ser humano cambie a través del tiempo no justifica que se hagan modificaciones a la palabra del Señor. Al contrario, todo aquel que la altere quedará bajo maldición, como hemos leído en este pasaje y como se refuerza en Gálatas capítulo 1 versículo del 6 al 9, llamando anatema a aquel que predica un evangelio diferente. Los pecados contra la integridad de la Escritura. El pecado de añadir es el intento de superar la revelación de Dios, declarando que se requiere algo más de lo que Él ha provisto, o mezclando la verdad de Dios con doctrinas o profecías humanas. Implica un desafío a la suficiencia, perfección y autoridad de la palabra de Dios. El pecado de quitar es el intento de disminuir la verdad de Dios, de censurar partes de su mensaje que resultan incómodas, desafiantes o difíciles de aceptar. Implica un rechazo a la plenitud de la revelación de Dios. En resumen, Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19 es una poderosa garantía de la fidelidad y suficiencia de la palabra de Dios y una seria advertencia contra la manipulación de la verdad revelada. Es por esta causa que como cristianos simplemente debemos delimitarnos a lo que el Señor nos ha dejado escrito. También está escrito en el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. La expresión, la suma de tu palabra, implica que la verdad no reside en partes aisladas, sino en la totalidad de lo que Dios ha dicho, sus mandamientos, juicios, estatutos y promesas. Por lo tanto, su palabra es coherente y completa. La verdad de Dios no es fragmentaria, sino integral. Si quitáramos algo de ella o le añadiéramos, el resultado sería una distorsión, una mentira, un error o un engaño, tal como advierte Proverbios capítulo 30, versículo 6. Usando la analogía de un rompecabezas, cada pieza de la revelación bíblica debe encajar en perfecta armonía con las demás, sin que falte ninguna. Solo este conjunto completo revela la verdad y nos libra de la mentira que, como señala 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 11 y 12, puede llevarnos a la condenación. Un ejemplo claro de este principio en acción se encuentra en la tentación de Jesús, Mateo capítulo 4 versículos del 3 al 7. Allí Satanás usa una parte de la escritura, una cita del Salmo 91, de forma aislada, tergiversando deliberadamente su sentido para engañar. Él ignora la suma de la palabra, usándola como una mentira fragmentada. En contraste, Jesús aplica perfectamente este principio del Salmo 119, 160.
Su respuesta, escrito está también, versículo 7, demuestra cómo la suma de la palabra es verdad. Él equilibra una parte de la escritura con otra, usando la totalidad de la revelación para corregir la distorsión y demostrar que la palabra es un todo coherente. En resumen, la única conducta autorizada para la Iglesia es limitarse estricta y únicamente a lo que el Señor ha revelado en su palabra, reconociendo su suficiencia, perfección y autoridad integral como la verdad completa, que guía la obediencia y el pensamiento cristiano. En el siguiente video estaremos estudiando la tercera parte. En la descripción estaré dejando el enlace a la primera parte.